Sé que este tipo de videos no es habitual en el canal, pero saben que hace poco terminé Code Geass y bueno, es uno de los mejores animes que he visto en la vida y quiero simplemente compartirles una pequeña reflexión, unos pequeños análisis, un poco mi punto de vista respecto al anime, respecto a Lelouch, que es uno de los personajes que se han vuelto uno de mis favoritos de los animes que yo he visto. No son tantos, pero de los animes que he visto es uno de mis personajes favoritos. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esta historia y una pequeña reflexión que yo he hecho. Hoy vamos a hablar de uno de los personajes más complejos y fascinantes del anime, Lelouch V. Britannia de Code Geass. Un personaje que a lo largo de la serie nos muestra cómo la inteligencia, la ambición y el sacrificio pueden moldear el destino no solo de una persona, sino de todo un imperio. Vamos a sumergirnos en su psicología, en sus decisiones y en su plan final. Porque sí, Lelouch engañó a todos, incluso a muchos de nosotros como espectadores. La personalidad de Lelouch. Lelouch es un personaje que se mueve entre la luz y la oscuridad. Su vida está marcada por el dolor de la traición y la injusticia, pero también por su deseo de cambiar el mundo, de vengarse y de crear un lugar mejor para su hermana Nanali. Desde el principio vemos a un Lelouch calculador, siempre pensando 2 o 3 pasos adelante de los demás, manipulando a los que lo rodean, pero también siendo manipulado por su propio sentido de la justicia. Y lo interesante de Lelouch es que, aunque parece frío y calculador, es un personaje profundamente emocional. A lo largo de la serie vemos cómo sus decisiones lo van alejando de aquellos que ama: Suzaku, Kallen, Shirley, incluso la mismísima Nanali. Todos ellos se ven afectados por los planes de Lelouch y esto lo lleva a una soledad autoimpuesta. Al final es consciente de que su propio sacrificio es el único camino para lograr la paz. Parte 2. Lo que define a Lelouch no es solo su inteligencia, sino su capacidad para planear a largo plazo, incluso cuando eso significa sacrificarse a sí mismo y a los que lo rodean. Esta es una de las claves de su psicología. Lelouch entiende el poder, el control y cómo las mentiras y las ilusiones pueden ser herramientas para crear un nuevo orden. Su Geass, por otro lado, el poder de imponer su voluntad, es una metáfora, siento yo, de cómo ve el mundo. Lelouch cree que para lograr el cambio tiene que controlar todo y a todos, y este deseo de control lo termina consumiendo. Pero paradójicamente, Lelouch nunca pierde de vista su objetivo final: un mundo sin tiranía, sin sufrimiento, aunque para ello deba convertirse en el mayor villano de todos. Parte 3. El costo de su plan. A lo largo de Code Geass vemos cómo Lelouch pierde personas importantes. Eufy, su medio hermana, es uno de los ejemplos más trágicos. La muerte de Eufy no solamente es un punto de inflexión en la historia, sino también en la propia psique de Lelouch. Ahí es cuando se da cuenta de que incluso aquellos a quienes ama pueden convertirse en víctimas de su guerra, de su poder y de sus propios errores. Cada muerte, cada traición, cada paso que da lo va alejando más de su humanidad, y sin embargo Lelouch nunca retrocede. Sigue adelante, consciente del costo, sabiendo que en algún punto él también será una de las piezas sacrificadas de su propio tablero. El final de Lelouch, Zero Requiem. Y entonces llegamos al final, el Zero Requiem, el momento en el que todo su plan, todo su sufrimiento, todo su engaño cobra sentido. Lelouch sabía desde el principio que no podía ser el héroe de su propia historia. Sabía que para lograr la paz duradera, él mismo debía convertirse en el enemigo, en la figura que el mundo odiaría. Y lo hizo de una manera perfecta. Engañó a todos, incluso Suzaku, incluso Nanali, pero sobre todo nos engañó a nosotros, los espectadores. Pensábamos que Lelouch se había corrompido, que su poder lo había consumido, pero en realidad Lelouch
había planeado su propia caída desde el principio. En su último acto, Lelouch se sacrifica para dar paso a un mundo mejor, libre del ciclo de odio y violencia que él mismo, en cierta medida, ayudó a crear. Y una reflexión final que, en el fondo, Code Geass es la historia de un chico, un adolescente al fin y al cabo, que con todos sus defectos y virtudes se sacrificó por un mundo en el que nunca podría vivir. Lelouch se convirtió en un símbolo de revolución, pero también en un recordatorio de que el cambio a menudo requiere sacrificios terribles. Nos muestra que a veces para salvar a los demás tienes que perderlo todo, incluso a ti mismo. Pero, ¿valió la pena? Esa es la pregunta que nos queda al final, ¿no? Porque aunque Lelouch logró la paz, la pregunta sobre si su camino fue el correcto es algo que cada uno debe responder. Pero al final, el sacrificio de Lelouch no fue en vano. Su plan, aunque lleno de manipulación y tragedia, logró lo que se proponía, un mundo en paz, libre del odio que lo había consumido. Lelouch comprendió que él nunca podría ser el héroe en los ojos de los demás, pero sí el villano necesario para que esa paz fuera posible. Así que cuando vemos su caída final nos damos cuenta de que Lelouch ya no buscaba redención, no quería ser recordado como un salvador, sino como el instrumento que el mundo necesitaba para liberarse. Su historia es una de sacrificio absoluto, donde la victoria no es para él, sino para quienes viven después de él. Y es por eso que su legado perdura, porque a pesar de todos los errores que cometió, Lelouch fue, en última instancia, el arquitecto de un nuevo mundo. Un mundo que, aunque imperfecto, no hubiera sido posible sin su sacrificio final.